Hay todo tipo de respuestas para esa pregunta, ¿no? Hay desde un ámbito ético, simplemente porque necesitamos conservar unas partes de este planeta en su complejidad y diversidad original. eh, Completamente inocente pensar que vamos a conservar partes donde no exista huella del ser humano, que eso ya no existe, pero por lo menos sí contar con un planeta que tiene unas fracciones de su superficie, de su terreno, dedicadas simplemente a conservar lo que se desarrolló durante procesos evolutivos que duraron millones de años y que está desapareciendo a una velocidad muy rápida. O sea, hay un argumento ético para conservar naturaleza simplemente porque es lo que es. Esas regiones cumplen una cantidad de funciones que el ser humano hasta ahora no es capaz de reproducir de manera artificial para que algo más lo supla. No somos completamente independientes de la naturaleza y necesitamos de esos servicios, de esos ecosistemas para sobrevivir como especie y para mantener nuestras actividades económicas. Y lo otro, ya muchos más intereses locales de desarrollo local. Hay gente que vive de ese ecosistema como tal. Hay gente que sin el bosque no es esa cultura, y esas culturas también tienen derecho a existir y deberían existir en este planeta y mantener su diversidad por el hecho de que existen y por simples derechos humanos. Que entonces hay una muy buena cantidad de razones para mantener no una serie de jardincitos aislados del contexto y en unas superficies irrelevantes, sino ecosistemas funcionales que mantienen sus ciclos, sus procesos evolutivos, procesos de especiación, etcétera, etcétera, que a estas alturas del siglo XXI deberíamos estar en capacidad de decidir mejor cómo mantenerlos y tener más claro por qué lo estamos manteniendo. Yo creo que las grandes amenazas vienen del hecho de que no existe un modelo económico basado o interesado en la permanencia de esos bosques. Desde los actores locales, la mayor parte de ellos, no todos, ni los tomadores de decisiones a nivel nacional o internacional, sino es todo un sistema económico sustentado en un comercio de tierras sobre las cuales existen unos bosques que en el momento son obstáculo para los usos tradicionales de esas tierras. Eso se ve agravado por la falta de definición sobre la propiedad de los mismos. Entonces hay una permanente amenaza con relación a esos derechos de propiedad de la tierra y de los recursos, y a unas élites locales que se han desarrollado a partir de los intereses de la deforestación. Yo creo que si se hace un análisis de la representación política en los sistemas parlamentarios, en los congresos nacionales, de los diputados, congresistas de esas regiones, están representando los intereses de la deforestación. Entonces no existe un interés ni una vocería política que abogue por la conservación de esos bosques como tal y de esos recursos. Al contrario, son intereses políticos sustentados en los intereses de la deforestación. Sobre todo, por ejemplo, el caso peruano donde el interés es establecer un mercado de tierras en la Amazonía. Son economías que durante buena parte del siglo XX estuvieron alejadas del mercado de tierras. Eran economías basadas en el extractivismo de recursos silvestres. Eso en Brasil venía pasando desde los 70 con la inclusión de las grandes zonas vinculadas al país por las carreteras, etcétera. Pero en los demás países, en los andinos amazónicos, no había ocurrido de manera tan dramática. Pero esa es una situación que está cambiando muy rápidamente, y la mayor amenaza que hay en la actualidad es la inclusión de muchas de estas tierras que antes eran inaccesibles, que estaban por fuera del mercado, por fuera de la posibilidad de vincularse a un uso intensivo de la tierra, y que hoy en día ese escenario está cambiando y va a cambiar mucho más rápido a partir de las obras de infraestructura que están en este momento en construcción y que están planeadas. Todo lo que es la expansión del proyecto IRSA, que está generando una enorme cantidad desde expectativas hasta realmente cambios
en el uso del suelo y en la manera como se accede a muchos de los recursos y sobre todo, repito, de la tierra, que está generando una enorme presión de deforestación. A costa de la deforestación no se va a resolver la pobreza. Lo único que se va a hacer es mayor concentración de tierra, mayor concentración de poder. Una de las alternativas es empezar a pensar modelos de desarrollo diseñados, consensuados y orientados hacia los actores locales mismos. Menos recetas desde afuera y más un modelo pensado desde la Amazonia y conociendo muy bien los límites que impone ese ecosistema y esos recursos. El manejo forestal sostenible se está viendo que es bastante difícil alcanzar en una zona donde las densidades por especie son tan bajas, donde cada especie de esas de árbol para llegar a la edad adulta se demora la vida de un ser humano. Por lo tanto, dentro del ámbito de una empresa forestal, ¿cómo se logra lucro a través de un manejo forestal sostenible? O sea, son preguntas bien complejas, pero que sin embargo el elemento central sería que hubiera alguien que realmente está monitoreando la situación y está realmente calificando y está midiendo la efectividad de las medidas de manejo forestal para ver si es o no sostenible, y teniendo en cuenta que la madera son especies de árboles. Una de las cosas que uno siempre ve es que la madera, se habla de la madera como un recurso más. Hay una lista de recursos. Está el petróleo, el oro, etc. Y la madera. Y la madera no es un mineral, la madera son 50 especies de árboles diferentes. Y cada especie de esas es absolutamente diferente a la otra. Cada una tiene su ciclo de regeneración, cada una tiene sus particularidades biológicas para regenerarse, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer un manejo enfocado en cada una de esas especies. No hay la investigación científica asociada a esas especies, asociada a ese ecosistema, y por lo tanto estamos haciendo algo que está, yo creo, bastante lejos de alcanzar un modelo de manejo forestal sostenible, a pesar de los buenos intentos que se han hecho con empezar a abarcar grandes áreas como las concesiones, etcétera, pero es un tema todavía por resolverse. Entonces se necesitan modelos que abarquen una buena gama de recursos, de tal manera que no se lleve a la sobreexplotación de ninguno, y en áreas suficientemente grandes que permitan hacer un uso y una zonificación del territorio que permita utilizar cierto tipo de recursos en esta época en una parte, otro tipo de recursos en otra, y así, y es un uso rotacional donde hay roles diferentes de las personas que habitan en esas comunidades, en ese sitio. Entonces tiene que ser un elemento muy planificado, muy bien ordenado, muy bien consensuado, sustentado en información, que se retroalimenta, que es adaptativo con la información que va produciendo sobre sí mismo. Los recursos pueden ser diversos. Hemos hablado todo el tiempo de los muchos recursos valiosos que hay en la Amazonía. Una parte de esos recursos pueden ser extracción y producción de plantas medicinales, pero al mismo tiempo empezar a diseñar o elaborar centros donde esas plantas no simplemente salen como materias primas y son modificadas en otra parte, sino que ahí mismo se empieza a dar valor agregado. Está la madera que estamos hablando hace un rato, hecha de tal manera que no sea insostenible, sino que al mismo tiempo va acompañada de programas de regeneración, de respeto a los árboles semilla, etcétera, etcétera. En otra parte se hace turismo de aventura, observación de aves. En otra parte se hace cacería deportiva, ¿por qué no? Pero entonces, si es bien manejada, obviamente pueden generar una gran cantidad de recursos que se complementan con los otros. Los otros son la pesca, complementada con piscicultura, los otros son los peces ornamentales. O sea, es la mayor cantidad de recursos planificados en el tiempo, en el espacio, para diseñar un modelo de desarrollo sostenible en áreas, ojalá, que abarque una superficie donde esto sea posible. Casos inspiradores en la Amazonía, yo creo que las experiencias logradas en algunas reservas comunales del Perú empiezan a partir del cuestionamiento de la cacería de una especie, un grupo de especies, y acaban planteando todo un modelo económico sustentable donde participan todos los miembros de la comunidad y donde finalmente empieza a haber, primero, una cosa muy importante en la Amazonía, una conciencia de agotamiento,
una conciencia de escasez, porque han estado acostumbrados a vivir en sitios donde ese concepto, hay comunidades indígenas que no lo entienden porque no saben qué es que algo sea escaso. Han vivido en la abundancia durante siglos y que alguien venga a decirles que ojo, que eso se puede acabar, simplemente no lo entienden. Entonces, a través de este tipo de dinámicas y a partir de empezar a comparar los testimonios de las generaciones actuales con la generación anterior o 2 o 3 generaciones y las diferencias que había con relación al acceso a recursos, efectivamente puede traer un cambio de mentalidad con relación al tipo de actividades que están desarrollando, la manera como la están desarrollando y las consecuencias si las cosas no cambian. Entonces es un juego mucho de escenarios. Entonces yo creo que han sido experiencias muy valiosas, así como ha ocurrido en Guyana con el bosque Ibocrama, donde están la mayor parte de los entes interesados en la conservación y el manejo de recursos forestales tropicales, ensayando modelos de manejo forestal sostenible, cuáles son los parámetros bajo los cuales se puede desarrollar la sustentabilidad en los usos forestales, complementado con turismo, complementado con peces ornamentales, complementado con frutas amazónicas, etc. Y reconociendo las limitantes que tiene llevar el desarrollo a zonas tan remotas, tan aisladas, pero que igualmente necesitan de una serie de alternativas. Y regresando a las lecciones más valiosas, la Amazonía ecuatoriana, Amazonía peruana, Amazonía boliviana, donde los grupos indígenas o los pobladores amazónicos deciden un día dejar de ser peones de un modelo de desarrollo y resuelven retomar su iniciativa para replantear un escenario de desarrollo local propio a partir de lo que da la tierra, pero reconociendo que hay una serie de limitantes y que no van simplemente a agotar todo por un beneficio a corto plazo, sino que el objetivo es a largo plazo y que está sustentado en la conservación no solamente de su estructura, de una estructura de un bosque, de un bioma, sino en su cultura.